Bueno, hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio en el cual pues hablaremos durante un buen tiempito sobre las claves del crecimiento del mercado de la energía eólica tanto en Latinoamérica y en España. Entonces, para esto tocaremos tres puntos principales. El primero es entender cómo se ha desarrollado el mercado de la energía eólica en general a nivel mundial, cómo se ha desarrollado en Sudamérica, ver qué países de pronto tienen una tendencia un poco más fuerte, tienen más participación como tal dentro de su matriz energética de la energía eólica exclusivamente. Ver, en segundo punto, ver sobre el desarrollo tecnológico hoy por hoy, de qué estamos hablando cuando nosotros decimos energía eólica, cuál es la tendencia en la tecnología y ver también cuál ha sido ese recorrido, ver un poco la historia. De hecho, vamos a ver que el tema de la energía eólica no es nada nuevo, tiene una historia, hace muchos años el hombre viene utilizando esta tecnología. Y el tercero, que también es un punto bien interesante y ha sido muy clave como tal en el desarrollo de este tipo de mercados, es sin duda la parte financiera. Ver qué modelos financieros nosotros tenemos y con los cuales se están desarrollando proyectos hoy por hoy de energía eólica. Entonces, lo primero es remitirnos un poco en general cuando nosotros hablamos de energía, ver realmente la participación como tal de las diferentes fuentes de energía dentro de la matriz energética. Podemos decir que actualmente, bueno, el 27.3% de la energía eléctrica a nivel global proviene de fuentes de energías renovables e incluso eso lo podemos colocar según el contexto, según el país, un poco entre comillas, ya que desde ese punto, desde ese 27.3%, pues el 15.9% se consideran hidroeléctricas. Bueno, eso es un tema que de pronto no nos compete mucho en este espacio, pero en diferentes países, pues las hidroeléctricas como tal no se consideran como una fuente de energía renovable. Pero lo interesante de esto es ver que aparte de eso, tenemos hoy por hoy una participación ya de energía eólica del 5.9%. Lo que se ha evidenciado según los últimos estudios o estudios desarrollados año a año, específicamente en un reporte que es bien interesante, que suelo eh, referenciar, que es el REM 21. De hecho, la página está justamente en la parte inferior de este slide, que es rem21.net. Se ha evidenciado que el crecimiento es muy considerable. Ha sido un crecimiento constante de la energía eólica y de hecho, como podemos observar, pues luego de las hidroeléctricas, la energía eólica es quien realmente está liderando el crecimiento de las energías renovables a nivel mundial y posteriormente también viene en un crecimiento muy fuerte la energía solar fotovoltaica y demás. Todo esto, digamos que parte de este crecimiento se ha dado por múltiples factores. Uno, por el desarrollo tecnológico, que será el siguiente punto que hablaremos en este webinar. Dos, por los temas financieros, de los cuales también hablaremos, pero también muy importante es ver las políticas que han adoptado los diferentes países y ver cómo esas políticas y ese número de países se vinculan realmente o están comprometidos año tras año con el crecimiento de las energías renovables. Entonces, si vemos pues ese crecimiento, que es la gráfica que está delineada en azul, pues ha venido creciendo constantemente. Actualmente tenemos 145 países con un marco regulatorio bastante interesante, con incentivos importantes que lo único que han hecho es permitir que las energías renovables y entre ellas la energía eólica se pueda desarrollar. Evidentemente, no en todos los países la proporción de generación de energía eólica es la misma y es por un tema también, digamos que de recurso. En todo el mundo nosotros tenemos energía solar, por ejemplo, en algunos países en mayor proporción que en otros, pero la energía eólica es un poco más compleja de caracterizar. Pero los grandes proyectos realmente que se están desarrollando en muchos países están siendo de energía eólica. Entonces,
Esto ha sido uno de los puntos claves realmente en el crecimiento como tal de la energía eólica. Voy a citar simplemente un ejemplo, que es el caso de un país latinoamericano, de Colombia exclusivamente, en el cual desde el 2014, por ejemplo, se cuenta con un marco regulatorio muy bien definido, digamos que ha tenido, digamos, como un proceso también, mejorando obviamente tiempos de respuesta y demás, y han existido cambios, pero en el cual temas como, por ejemplo, deducciones de renta, las exclusiones de IVA, exclusión arancelaria, por ejemplo, la depreciación acelerada de los activos, pues han permitido simplemente que este tipo de proyectos tengan un sentido bastante importante en la parte financiera. Es decir, que las TIR, que los payback o esos años de retorno de inversiones, pues realmente sean atractivos para los inversionistas. Y esto ha pasado en los diferentes países. Obviamente todos los países latinoamericanos o en España, pues todos tienen unos marcos regulatorios que pueden tener ciertas diferencias, pero lo importante es ver cómo los países están comprometidos y están adoptando medidas simplemente para que exista obviamente una atracción para inversionistas o para empresas, personas naturales, de hecho, que también quieran desarrollar algún proyecto de este tipo. Bueno, exclusivamente si nosotros entonces vemos ese crecimiento a nivel general, antes de entrar un poco a hablar del comportamiento de algunos países y ver quiénes están liderando, pues lo que podemos nosotros observar es que ese crecimiento ha sido constante. Justamente el último reporte, que es el reporte del año 2020, nos dice que ya tenemos actualmente 743 gigavatios instalados en energía eólica, de los cuales fueron 93 gigavatios instalados solamente en el año 2020 y fue un incremento interesante entre 2019 y 2020 lo que se agregó como tal a la matriz mundial energética solamente con energía eólica. Y dentro de esa energía eólica existen, digamos que tres tendencias en tipologías. Hay muchos proyectos en muchos países que se están desarrollando a nivel del mar, grandes proyectos de generación que se conocen también como instalaciones eólicas offshore. De hecho, 35 gigavatios fueron instalados solamente en el año 2020, proyectos marinos, proyectos offshore. Hay otro tipo que son proyectos sobre tierra y también muchos proyectos a nivel de zonas aisladas, de zonas alejadas en muchos países. Es otra de las tendencias que estamos viendo con los cuales se están desarrollando proyectos bien interesantes de energía eólica. Y de hecho, ha sido bien interesante también analizar cómo las energías renovables, pero especialmente la energía eólica, ya comienza a ser parte importante dentro de la matriz energética de algunos países. Si nosotros vemos el caso, por ejemplo, de España, España ya hoy por hoy tiene el 20% de la generación de energía es por energía eólica, justamente. El caso de Uruguay, por ejemplo, es bien interesante porque Uruguay hoy por hoy ya supera el 40% de participación de las energías renovables dentro de su matriz energética y de hecho el 40% proviene exclusivamente de energía eólica. El caso de Honduras, por ejemplo, de Chile, que también digamos que tiene una participación bien interesante de energía eólica y energía solar fotovoltaica, de Nicaragua, por ejemplo. Entonces, vemos que el desarrollo como tal de este tipo de proyectos, pues para llegar a este tipo de porcentajes como tal, pues ha sido constante, ha venido desde hace unos buenos años, entonces esto lo único que nos quiere decir es que no es un mercado que sea completamente nuevo, que es un mercado que tiene una tecnología y que ha venido siendo maduro desde hace un muy buen tiempo. El crecimiento, de hecho, por países, pues está marcado a nivel global, pues China sigue liderando todo el tema en energías renovables.
en energía eólica, de hecho, ya está llegando prácticamente a los 300 gigavatios instalados. Estados Unidos es otro de los países que está muy líder en el tema de energía eólica. España, de igual manera, de hecho, España en el último año creció de la misma manera que creció Alemania, por ejemplo. Así que, bueno, se han venido desarrollando algunos esfuerzos bien interesantes y Brasil también le ha apuntado bastante fuerte al crecimiento con 2.3 gigavatios instalados en el último año. De hecho, ya llegando a 20 gigas, que es bastante importante, bastante significativo también dentro de su matriz energética. Si vemos también este tipo de análisis en países latinoamericanos y en España exclusivamente, pero ya lo vemos por el tema de inversión, pues tanto Brasil como España en el último año pues le han apuntado de forma importante, estando dentro del top 5 de los países que han estado liderando como tal el mercado de la energía eólica. De hecho, Brasil ocupa el puesto número 3 y España, tal como lo vimos nosotros en el slide anterior, instaló 1.7 gigas, igual que Alemania, pues ocupa el puesto número 5. Esto indica nuevamente que los esfuerzos que se han venido desarrollando por varios países latinoamericanos y por España han sido bastante importantes en el tema de las renovables y exclusivamente en el tema de la energía eólica. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Básicamente que el tema de incentivos tributarios, el tema del desarrollo de tecnologías, el tema de los grandes proyectos, lo único que han permitido es que ese análisis o el costo del kilovatio hora, el costo de la energía generada por fuentes de energía renovables, exclusivamente eólica, por ejemplo, o solar, fotovoltaica también, pues lo que nos está dando es que ya estamos en unos límites bien competitivos o mucho más competitivos de lo que podría ser el rango de generación por combustibles fósiles. Es más, cuando hablo de rangos de combustibles fósiles, pues estamos hablando de que el costo en dólares por cada kilovatio hora puede estar entre el 0.05 y el 0.15 dólares por cada kilovatio. Pero cuando hablamos nosotros incluso de energía eólica, que está señalado básicamente en este recuadro de color rojo, pues nosotros ya podemos decir que los proyectos onshore de eólicos, pues ya están por debajo justamente de esos 0.05 dólares por cada kilovatio. Estamos hablando de 0.039 dólares por cada kilovatio. Es decir, somos más competitivos hoy por hoy con proyectos eólicos que la generación o esos costos de sistemas con combustibles fósiles. O sea que la tendencia realmente por temas tecnológicos, por temas de costos y obviamente por las políticas, pues sin duda lo único que nos llevan a pensar es que no tiene ningún sentido no hacer proyectos de energía renovables o de energía eólica. Realmente es el momento de poder desarrollarlos en los diferentes países. Incluso, pues también todo esto se traduce en oportunidades muy importantes, muy interesantes en el tema laboral. Los proyectos eólicos tienen una participación bien interesante dentro de la cantidad de trabajos que hay hoy por hoy ofertados para el tema de las energías renovables. Estamos hablando de 11 millones de empleos en tema de renovables. Bueno, entonces, digamos que ese ha sido el panorama a nivel general. Vemos cómo están realmente bien posicionados algunos países latinoamericanos, cómo está Brasil, cómo está Uruguay realmente también de avanzados en este tema, cómo está la situación también en España liderando el tema de la energía eólica. Pero es importante comenzar a hablar un poco de la parte tecnológica, de cómo ha venido evolucionando este tema
y cómo está hoy por hoy. ¿De qué estamos hablando cuando nosotros pensamos en aerogeneradores, en grandes parques de energía eólica? Y entonces para esto pues he querido traer un poquito de historia y hacer notar que el tema eólico no es de hace unos pocos años. Cuando nosotros hablamos de energía eólica, nosotros estamos hablando de una tecnología que comenzó a desarrollarse y a pensarse desde 1888 con el señor Charles Brush. Construyó un primer aerogenerador, fue un aerogenerador evidentemente con unos materiales que muy diferentes, eran materiales de madera, por ejemplo, tenía 144 palas y obviamente una potencia muy diferente a lo que se está desarrollando en grandes proyectos en la actualidad. Este era un aerogenerador de 12 kilovatios, tenía 17 metros de diámetro, tenía una torre de 18 metros de altura, tenía o funcionaba de forma automática con mantenimiento mínimo y obviamente la vida útil de este aerogenerador pues fue de aproximadamente unos 20 años, o sea que es muy diferente a la tecnología que nosotros tenemos en nuestra actualidad. Pero de hecho, no solamente fue un primer equipo, también nosotros históricamente tenemos que decir que desde aquel entonces, por ejemplo, se desarrolló el primer aerogenerador europeo, era un aerogenerador un poquito más grande, de 25 kilovatios, era cuatripala de 25 metros de diámetro y tenía una torre de 24 metros de altura. Y el tema de la eólica, a diferencia de otras fuentes de energías renovables, pues tuvo una serie de sucesos que hicieron que simplemente fuera evolucionando constantemente en el tiempo. Por ejemplo, a inicios del siglo XX se desarrollaron aplicaciones de perfiles de aviación, lo cual permitió estudiar muchísimo el tema aerodinámico, los perfiles de las palas, y eso lo único que hizo fue traer un número experimentales de instalaciones bastante interesante. También la crisis del petróleo en 1973 permitió un nuevo impulso y aprovechamiento de las energías renovables, específicamente de la energía solar, de la energía eólica, perdón, y se comenzaron a desarrollar diversos programas como la elaboración de mapas eólicos y diseño y construcción de máquinas de potencia más elevada. ¿Y hasta dónde hemos llegado? Nosotros hemos llegado ya hasta sistemas o aerogeneradores de varios megavatios. Hoy por hoy estamos llegando a sistemas entre 7 y 9 megavatios por algunos fabricantes muy reconocidos en el mercado eólico. Y todo realmente por un tema básico. El hombre comenzó a entender que el desarrollo tecnológico pues, tenía que hacerlo con máquinas cada vez más altas porque a mayor altura, mayor velocidad de viento realmente. Y la potencia realmente que nosotros podemos tener, no podemos olvidar que, digamos que teóricamente, cuando hablamos de energía eólica, tenemos que hablar que es básicamente la transformación de la energía cinética en energía mecánica y posteriormente en energía eléctrica. Y ese potencial cinético que nosotros tenemos de ese gran recurso que es el viento, pues viene dado básicamente por el viento, justamente, el viento instantáneo que está al cubo, es decir, que a mayor velocidad de viento, pues mayor potencial cinético yo pueda tener. Entonces, digamos que entender y estudiar realmente toda esta dinámica y toda esta teoría, pues simplemente lo único que hizo, aparte de todos los hitos históricos que tuvo el hombre en estos últimos 100 años aproximadamente, pues lo único que hizo fue desarrollar sistemas eólicos cada vez más grandes, con diferentes tecnologías eléctricas, mecánicas, neumáticas, y bueno, y desarrollar sistemas completamente robustos que permitieran realmente el aprovechamiento máximo del viento y que pudiéramos transformar realmente todas esas grandes masas fuertes de viento en potenciales mecánicos. Entonces, eso es lo que ha venido desarrollando realmente el hombre, diferentes tecnologías, con diferentes tipos de regulación de potencia,
sistemas obviamente que aprovecharan o aerogeneradores que permitieran el aprovechamiento de velocidades bajas de viento, de velocidades altas también de viento, que fueran sistemas automáticos que se protegieran frente a ráfagas de viento bastante elevadas. Entonces ha existido un desarrollo muy interesante en el tema del viento. Y básicamente también, digamos que una de las carreras por los grandes fabricantes es tener mayor eficiencia. Y cuando hablamos de eficiencia, nuevamente es hacer relación a que cuánta energía yo voy a poder transformar de energía cinética a energía mecánica y posteriormente a energía eléctrica. Hoy por hoy, digamos que a nivel teórico, solamente es posible transformar el 59% de esa energía cinética en energía mecánica, lo cual digamos que eso se conoce como el límite de Betz. Pero los fabricantes pues obviamente no están en ese límite teórico, sino que están construyendo mecanismos o aerogeneradores que permitan obviamente acercarse como tal a ese límite teórico. Diferentes fabricantes hoy pueden estar alrededor del 46%, del 44% y obviamente pues siempre con una carrera de poder aprovechar y poder transformar la mayor cantidad de energía cinética por el movimiento de las masas de aire en energía mecánica y posteriormente en energía eléctrica. Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado? Pues hasta la construcción de grandes aerogeneradores de mucha potencia, pero también en pensar que la energía eólica se puede desarrollar para proyectos de baja potencia, para proyectos de aplicaciones muy, muy pequeñas, tan pequeñas como puede ser el alumbrado público o el abastecimiento de una pequeña casa de campo. Entonces, esa es una de las ventajas que realmente nos trae la energía eólica, la ampliación o diversidad como tal en tamaños de la tecnología, grandes aplicaciones, aplicaciones medianas o aplicaciones pequeñas. Y todo el tema tecnológico realmente está hoy por hoy a disposición de nosotros para poder desarrollar proyectos importantes. Una de las cosas también que ha sido muy clave ha sido el trabajo de ingeniería o el trabajo de diferentes carreras asociadas a la construcción de este tipo de proyectos. Han sido un desafío como tal todos los temas logísticos, los estudios previos que tienen que tener realmente o que se tienen que tener para poder desarrollar a cabo un proyecto de gran envergadura, por ejemplo. Entonces, proyectos de transporte, de equipos, de materiales, nuevos elementos, campañas de mediciones, son algunos de los puntos claves que se han tenido que venir estudiando y entendiendo y desarrollando para implementar realmente proyectos de gran envergadura y proyectos obviamente que sean rentables, proyectos que sean duraderos como tal en el tiempo. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí simplemente es la ilustración de la forma logística, cómo se pueden desarrollar este tipo de proyectos en muchas partes del mundo. Y como les acabo de mencionar, sin dejar a un lado realmente todo el tema tecnológico que se ha venido implementando para poder darle la factibilidad como tal a desarrollar este tipo de proyectos. Entonces, digamos que uno de los puntos clave en los proyectos de energía eólica han sido los temas de medición, en las campañas de medición. De hecho, es uno de los puntos con los cuales se compara un proyecto de energía solar fotovoltaica. Aquí nosotros tenemos que hablar de unas campañas de medición de aproximadamente unos 2, 3 años para poder dar factibilidad a un proyecto de energía eólica. Y todo esto ha sido temas tecnológicos que se han venido desarrollando obviamente en el tiempo y que se han venido desarrollando obviamente por el interés y la ventaja de poder desarrollar un proyecto de energía eólica. Su desarrollo ha sido tanto que justamente ya no ni siquiera estamos pensando en proyectos sobre el mar, no estamos solamente pensando en proyectos sobre tierra,
sino que también estamos pensando en unos temas de integraciones arquitectónicas que han sido bien interesantes. Se han venido desarrollando proyectos de este tipo, por ejemplo, en donde básicamente yo pueda tener un sistema de generación eólico para autoconsumo. La energía que me genera mi sistema eólico me la puedo autoconsumir en mi edificio, en mi casa. Entonces, digamos que es otra de las ventajas que tiene la energía eólica, y que su desarrollo tecnológico y los diferentes mecanismos de financiación pues también no lo han permitido. Hoy por hoy, en que estamos a grandes niveles, o en los grandes proyectos hoy en que estamos. Hay algunos fabricantes que ya incluso nos están generando tecnologías o aerogeneradores de aproximadamente unos 164 metros de altura, eh, tecnologías que nos permiten a nosotros generar 9.500 kilovatios, que nos permiten aprovechar velocidades de viento muy bajitas, desde los 3 metros por segundo hasta grandes velocidades de viento, como lo pueden ser 25 metros por segundo, y que tienen toda la tecnología interna para poder aprovechar y para poder asegurar realmente su funcionamiento durante muchísimos años. Entonces, y estas son las aplicaciones y las tecnologías que se están desarrollando en muchos países, que se están desarrollando en España, que se están desarrollando en Latinoamérica. Tecnologías también diferentes, incluso que se han venido desarrollando como pilotos en algunos países. Este, por ejemplo, es un pequeño diagrama del sistema eólico. De hecho, es un sistema híbrido, pero principalmente fue eólico en una zona no interconectada en Colombia, por ejemplo, en la parte de La Guajira. ¿Sí? Hay unas comunidades que no tienen acceso, no tenían acceso a energía eléctrica, y bueno, pues se desarrolló junto, obviamente, con empresas españolas, se desarrolló un sistema, un aerogenerador bastante, digamos que particular, que era de una sola pala, y con lo cual, pues obviamente a la comunidad se le brindó energía eléctrica. Bueno, entonces, pasando por todo ese recorrido, todo ese panorama, y un poco también de historia frente a lo que ha sido la tecnología, pues también ha sido bien importante, o uno de los papeles claves en cualquier proyecto de generación de energía renovable, y evidentemente de energía eólica, pues ha sido también tener los diferentes mecanismos financieros, o sea, cómo yo puedo acceder realmente a un proyecto de energía renovable o de energía eólica. Y básicamente yo lo resumo en tres grandes modelos. El primer modelo, lo que nosotros denominamos como la compra del producto, y es cuando el usuario final pues tiene el recurso completo para poder adquirir la tecnología, pero al adquirir como tal la tecnología, pues tiene acceso a los incentivos tributarios o a los mecanismos o beneficios, digamos que de ley, que pueda tener cada uno de los países. Entonces, de esa forma, pues lo único que se está buscando es que los indicadores financieros de este tipo de proyectos, al analizarlos en el tiempo, pues realmente sean interesantes. Es decir, que tenga un retorno de inversión, un payback bastante interesante, que tenga una tasa interna de retorno importante, y evidentemente pues que financieramente tenga un sentido este tipo de proyectos. Entonces, digamos que ese es cuando el usuario final adquiere como tal dicho activo. El segundo punto o mecanismo financiero también se está viendo muchísimo en algunos países, y es el modelo del leasing. El leasing es un tipo de arrendamiento como tal financiero, y en el cual pues un usuario final, una empresa, pues desea adquirir como tal un proyecto eólico. No tiene el recurso directamente, pero puede ir como tal, por ejemplo, a un inversionista o al banco, por ejemplo,
Y obviamente la intención es que con la misma generación de energía y los incentivos tributarios, pues esa cuota hacia la banca pues se pueda ir amortizando hasta X periodo de tiempo. Entonces, digamos que es uno de los modelos bastante interesantes que se está viendo, y no solamente en el tema eólico, sino también en el tema solar, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí la idea es que el mismo proyecto, pues con los incentivos tributarios, digamos que aquí no aplica retorno de inversión ni la TIR, porque simplemente es un periodo en el cual ese usuario final tiene que pagar realmente un canon a esa banca, y de esa forma pues terminar pagando todo el proyecto. Entonces la idea es, con los ahorros y los incentivos tributarios, pues puede ir amortizando realmente el proyecto al cual ha adquirido. Y el tercero es también, aplica realmente para todo tipo de proyecto de energías renovables y también para proyectos de energía eólica, que es la compra de servicio. ¿Qué quiere decir la compra de servicio? Pues en este caso nosotros estamos adquiriendo, posiblemente es el servicio de suministro de energía. Entonces, cuando hablamos de compra de servicio, es simplemente comprar realmente una energía generada por un sistema eólico. Entonces, en este caso hay un inversionista, un tercero, que hace la inversión a todo costo, monta todo el proyecto a todo costo, lo desarrolla y simplemente le vende al usuario final pues esa energía eólica. Y el usuario final simplemente paga un kilovatio, que seguramente será mucho más económico del kilovatio pagado al comercializador de energía. De esa forma, ese usuario final va a tener sin duda un ahorro de energía sin haber realizado una inversión. Evidentemente esto se desarrolla bajo diferentes tipos de contratos usualmente a largo tiempo, que pueden rondar entre los 10 y los 20 años aproximadamente, pero es uno de los mecanismos bastante interesantes. Y ha sido tan interesante que el desarrollo de los modelos de venta PPA también ha tenido un crecimiento en los últimos años bastante importante, bien exponencial. Aquí, justamente en este slide, antes de pasar justamente a mirar cómo ha sido ese crecimiento de los modelos PPA, pues se ilustra realmente ese comparativo entre el kilovatio hora, digamos que del comercializador de energía, y lo que puede ser la diferencia del kilovatio hora de un sistema con modelo venta de energía, es decir, con un sistema eólico. Entonces, digamos que ahí es donde están realmente los ahorros de energía y los ahorros más vale económicos en el tiempo. Y justamente este es el comportamiento anual del modelo de acuerdo de venta de energía PPA. También se ha venido analizando este modelo financiero por el REN 21 en los últimos años, en donde se puede observar que básicamente el crecimiento pues ha sido exponencial. De hecho, hoy por hoy podemos decir que estamos cerca de los 100 gigavatios instalados con energías renovables con modelos PPA, y de hecho en el 2020, 23.7 gigavatios fueron agregados como tal, adicionados a la matriz energética bajo este modelo de inversión. De hecho, nos podríamos llegar a preguntar, pero bueno, ¿será que este modelo tiene un mejor comportamiento frente al modelo de leasing, o cuál de todos los modelos realmente es el más apropiado? Y realmente todo depende de la situación del usuario final, de esa empresa, si es un proyecto para autoconsumo, si es un proyecto eólico para autoconsumo, por ejemplo. No hay un modelo que sea mejor que el otro. Todos tienen ciertas ventajas y ciertas desventajas, pero todo depende de la estrategia financiera que realmente pueda tener ese usuario final. Pero sin duda, tal vez por los años que hemos venido experimentando de pandemia, por la situación actual que tenemos en temas energéticos, algunos usuarios van a querer arriesgar menos.
Por lo tanto, el modelo de cero inversión, simplemente comprando una energía a un costo más económico que la de mi comercializador, pues comienza a tener un sentido bien importante, al igual que el modelo del leasing. Porque en el modelo del leasing la idea es no afectar realmente el flujo de caja de mi empresa, por ejemplo, ¿sí? Sino que mi propio proyecto con los incentivos tributarios se vaya pagando eh, pues de forma, digamos que orgánica. Entonces, no hay ningún modelo que sea mejor que el otro, pero sí, sin duda lo que estamos evidenciando es que el modelo PPA pues está teniendo un crecimiento bastante importante en los últimos años. Y ese crecimiento pues está siendo exponencial. Bueno, creo que podemos entrar en una sesión de preguntas. Muchísimas gracias y estaré aquí atentos a las inquietudes, preguntas que puedan tener al respecto. Bueno, por acá tengo una primera inquietud que dice, en el mercado, ¿cuál es el mayor actor o fabricante de aerogeneradores? Digamos que hay un grupo interesante de fabricantes importantes en el mercado a nivel mundial, pero sin duda uno de los mayores actores es la empresa Vestas, que es de Noruega. Ha invertido muchísimo en temas de innovación, desarrollo, eh, y está presente en los grandes proyectos a nivel mundial. Entonces, y es la que ha venido trabajando desde, digamos que ha sido uno de los pioneros como tal, es uno de los pioneros en desarrollo tecnológico. Hoy por hoy es la empresa que tiene aerogeneradores de 9.5 megavatios, es un aerogenerador de 164 metros de altura, y bueno, y está en todas partes del mundo, en Sudamérica, en España y evidentemente en países nórdicos, Estados Unidos, desarrollando proyectos de gran envergadura. Entonces, esta empresa Vestas es una de las empresas líderes a nivel mundial. De ahí vienen otras como General Electric, viene un grupo de empresas chinas también, viene Gamesa también. Pues tenemos otro grupo un poco más atrás, pero el líder y con mayor participación en el mercado es Vestas. De hecho, tiene aproximadamente más de entre 12-13% del mercado de energía eólica a nivel mundial. Me pregunta Luis Felipe me pregunta cuál es la potencia, cuál potencia máxima se puede generar con energía eólica. Pues Luis Felipe, muchas gracias por la pregunta. Sin duda, hoy, como lo acabo de mencionar, está en 9.5 megavatios con estos aerogeneradores de esta empresa Vestas. Ese es, digamos que el mayor o uno de los mayores desarrollos tecnológicos actualmente con energía eólica. Me pregunta también, Carlos, eh, viendo ese coeficiente de aprovechamiento de energía de cinética mecánica, ¿por qué es tan popular la eólica versus la solar? Bueno, Carlos, digamos que cuando nosotros hablamos de eficiencia, eh, no es lo mismo el concepto de eficiencia en energía solar que en energía eólica. Cuando hablamos nosotros de eficiencia en energía eólica, hablamos de la transformación que yo pueda tener de energía cinética a mecánica, que tiene un límite teórico, como lo mencioné, es el límite de Betz, que es el 59%, y hoy por hoy está con muchos aerogeneradores llegando al 46%, pero cuando hablamos nosotros de energía solar, estamos hablando de temas un poco diferentes. La eficiencia en energía solar se traduce básicamente como la cantidad de energía que yo pueda generar por unidad de área. Entonces, digamos que son conceptos
diferentes. No es la cantidad de energía que yo pueda transformar del sol a energía eléctrica, no, son conceptos completamente diferentes. ¿Qué es lo que pasa o por qué es tan popular la energía eólica? Digamos que ambas están teniendo unos crecimientos muy importantes a nivel mundial. Sin duda yo considero que los grandes proyectos se están desarrollando con energía eólica. Eh, Uno, por el aprovechamiento que se tiene de algunos puntos geográficos, que existe un recurso cinético del viento increíble, muy grande, unos potenciales energéticos gigantescos. Dos, por obviamente el desarrollo tecnológico. Como lo mencioné, son grandes equipos, grandes máquinas que nos están produciendo grandes cantidades de energía. Y tres, yo creo que también es por el tema histórico. Si comparamos la historia de ambas fuentes de generación de energía, la eólica tiene un contexto histórico mucho más largo frente a la energía solar. La energía eólica viene desde 1888, los aerogeneradores, porque el uso como tal o el aprovechamiento del viento por parte del hombre viene desde tiempos muy atrás. Eh, pero realmente la energía solar se desarrolló básicamente por la necesidad del hombre de ir al espacio, ¿sí? De tener fuentes de generación de energía en el espacio, y eso fue alrededor de los años 70. Entonces, digamos que son situaciones diferentes, son conceptos diferentes, el tema de eficiencia, y son contextos un poquito diferentes. Me pregunta también Luis Felipe, ¿cuál es más económica, la energía solar o la energía eólica? Digamos que están ya muy iguales, pero lo que es el costo actualmente del kilovatio hora generado por un sistema eólico eh, onshore es ligeramente más bajo que el costo de la energía solar. Estamos hablando de que el costo de esa energía eólica es de aproximadamente el $0.039 por cada kilovatio hora, y el costo aproximadamente de la energía solar es de aproximadamente el .05, o sea, está en el límite también inferior de ese rango de costo de generación de combustibles fósiles. Están muy iguales, pero sí, sin duda, la energía eólica podemos decir que tiene unos costos mucho más económicos. También me preguntan, Fernando me pregunta, ¿cuáles son los países líderes en Latinoamérica de energía eólica? Bueno, tenemos también dos contextos. El primero, por, digamos que inversión y por capacidad, Brasil, y lo vimos, está en el top 5, de hecho está en el puesto número 3 en el último año en cuanto a inversión y en cuanto a instalación y capacidad de energía eólica. En cuanto a participación dentro de su matriz energética, sin duda es Uruguay. Uruguay es el segundo país, de hecho, a nivel mundial, tal como lo pudimos ver en uno de los slides. Es el segundo país que tiene mayor participación de fuentes de energía renovables dentro de su matriz energética. Está superando el 40% entre energía eólica y energía solar, pero realmente el porcentaje de la energía eólica es muchísimo más grande frente a su porcentaje de energía solar. Pero hay otros países que sin duda van avanzando a pasos interesantes. El caso de Chile, por ejemplo, México, el caso de Colombia, digamos que se está desarrollando proyectos muy interesantes en el norte de Colombia. Entonces, bueno, digamos que son diferentes también contextos por, obviamente, los periodos en los cuales los países han desarrollado sus incentivos tributarios, pero digamos que todos vienen creciendo no de la misma forma, pero sí bien interesante. También me pregunta Mario,
dice respecto al almacenamiento de energía renovable hubo avances significativos, ya que es una gran limitante hoy. Mario, pues te puedo decir que justamente el día de hoy, en este último año, en este último par de años, el tema de almacenamiento de energía ha sido uno de los puntos clave en, digamos que el estudio, el estado del arte y obviamente el desarrollo en temas tecnológicos. Se están viendo en las ferias más grandes a nivel mundial en temas de renovable que eh, el tema de almacenamiento de energía, de encontrar materiales obviamente mucho más eficientes, de vincularlos a grandes proyectos, pues digamos que ya comienza a tener otro color, tiene otro contexto y ya estamos teniendo una tecnología que podemos usar, que es confiable eh, y que tiene unas garantías y que tiene obviamente una vida útil bien interesante. Entonces, el tema del almacenamiento de energía, sin duda alguna, yo tendría que decir que es uno de los puntos claves en el tema de las energías renovables en los próximos años. Pregunta también Juan Carlos, dice, ¿qué tan significativos son los costos de mantenimiento en una instalación eólica? Aquí digamos que también tenemos que hacer un paralelo entre lo que es los costos de mantenimiento de un sistema eólico, un costo de mantenimiento de un sistema solar fotovoltaico, sin duda porque en un sistema eólico tenemos elementos mecánicos y por lo tanto esos costos de mantenimiento pues obviamente serán muchísimo mayores comparados con los sistemas solares fotovoltaicos. De hecho, cuando tenemos sistemas solares estamos hablando de que el costo del mantenimiento es aproximadamente el 1% del valor del CAPEX o máximo el 2% del valor del CAPEX, dependiendo del tamaño del proyecto, de si tiene sistemas de seguimiento a solar y demás. Y en los sistemas eólicos, sin duda, estará alrededor, o será mayor a ese 1%, puede estar alrededor del 2% aproximadamente, un poco más. Los temas de mantenimiento, sin duda, Juan Carlos, es uno de los puntos también muy claves en el desarrollo del mercado de las energías renovables en los próximos años. Se tiene una tendencia muy interesante no solamente a desarrollar mantenimientos preventivos, sino también mantenimientos predictivos. De hecho, próximamente todo lo que sea el manejo de la data, los análisis meteorológicos, los análisis de rendimiento de las tecnologías y demás serán muy claves para poder desarrollar cada vez más mantenimientos mucho más económicos y obviamente poder brindar una confiabilidad en el suministro de energía. A la larga lo que se quiere cuando se desarrolla un mantenimiento en cualquier sistema de energía renovable es tener muchísima mayor confiabilidad en el suministro. Bueno, dice Francisco, pregunta, ¿en el uso de la energía eólica no se contempla el uso de baterías para almacenar la energía? Entiendo, en cambio, que el uso de la fotovoltaica es indispensable. Bueno, sí se contempla, Francisco, el uso del almacenamiento, de hecho, para cualquier proyecto energético. Lo que pasa es que se contempla muchísimo dependiendo de la aplicación. ¿Qué quiere decir? Uno de los grandes, digamos que, sectores en los cuales los proyectos a desarrollar son interesantes son en zonas no interconectadas, sobre todo esto ocurre en Latinoamérica. Allá es indispensable, evidentemente, que tener un sistema de almacenamiento en las zonas no interconectadas, porque es la solución básicamente a la variabilidad de generación, que es uno de los grandes inconvenientes que se tiene con un sistema de energía eólico. No siempre y no en todo el año y no durante todo el día se cuenta con la misma intensidad del viento, con ese mismo potencial cinético del viento, sino que ese potencial es muy variable, de hecho.
De hecho, en sus análisis es un tema netamente probabilístico, su estudio es un tema probabilístico. Así que la solución a esa variabilidad de generación y de ese recurso, pues la única forma de darle solución es con sistemas de almacenamiento. De otra parte, respondiendo a la segunda inquietud que dice que, pues, que entiende que en los sistemas fotovoltaicos es indispensable el sistema de almacenamiento, no. La respuesta es prácticamente la misma. Todo depende realmente del contexto de la aplicación en donde yo voy a estar. Nuevamente, si voy a estar en una zona no interconectada, pues deberé utilizar un sistema de almacenamiento debido a que pues, va a ser la solución a la variabilidad en ese caso de la generación o de ese recurso solar. Es decir, nos podemos pensar en qué pasaría en las noches, por ejemplo, pero en los proyectos de grandes sistemas solares y de sistemas para autoconsumo para las industrias o los hogares, pues no necesariamente tenemos que tener un sistema de almacenamiento de energía. Pregunta Francisco Rivera, ¿cuál podría ser la razón de que a veces no se considere a la energía hidráulica como energía renovable? Francisco, básicamente todo depende del marco regulatorio de los países, pero las razones son impactos. Cuando yo hago una gran hidroeléctrica, yo tengo un impacto que es ambiental, porque estoy inundando grandes terrenos. Eh, Tengo un impacto también muchas veces social, ha pasado en varios países, porque muchas veces hago un desplazamiento de una comunidad. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso colombiano, no se considera una fuente de energía renovable a sistemas hidroeléctricos de más de 20 megavatios, porque estoy teniendo seguramente un impacto social y porque estoy haciendo un impacto en flora, en fauna, entonces no se considera. Todo depende del contexto realmente del país, pero esa es la razón. Siempre van a haber impactos, sobre todo ambientales. Nos pregunta Jorge, dice, ¿puede haber alguna desventaja de implementar el uso de la energía eólica en proyectos muy pequeños con respecto a otros tipos de energía? Jorge, digamos que un tema puede ser los tiempos. Ese puede ser un tiempo, porque caracterizar el recurso eólico necesita tiempo. Obviamente no es lo mismo caracterizar el recurso eólico para un gran parque eólico que para un proyecto pequeño, por ejemplo, pero siempre se necesita conocer realmente los efectos locales que pueda tener el comportamiento del viento. De hecho, no es lo mismo el viento en un valle que el viento, por ejemplo, en la costa. El viento cambia de forma estacional. Entonces, digamos que esa es una de las desventajas que para darle una factibilidad completamente a un proyecto necesita un muy buen tiempo, mediciones y demás. Entonces, digamos que ese es uno de los puntos. De resto, yo lo veo como ventaja. Nuevamente, el tema tecnológico lo tenemos a disposición. Tenemos realmente tecnología para sistemas desde los pocos vatios hasta los megavatios, como lo vimos en la presentación. Así que esa tecnología la tenemos completamente a disposición. Nos preguntan también, David, ¿cuánto tiempo se debe estudiar una zona para determinar si es viable instalar un equipo de energía eólica? Usualmente entre 1 y 3 años, dependiendo del tipo de proyecto que se quiera desarrollar. Y dentro de ese estudio, pues obviamente grandes cantidades pues grandes cantidades no, pero sí estaciones meteorológicas, más vale grandes cantidades de sensores, pero hay mucha tecnología hoy por hoy para poder desarrollar este tipo de estudios, pero sí puede rondar entre 1 y 3 años aproximadamente. No, también David pregunta qué sistemas
usa para evaluar la velocidad del aire en el proceso de estudio de la zona. Se utilizan, por ejemplo, anemómetros, dentro de los cuales existen anemómetros de diferentes tecnologías, anemómetros de copas o de cazoletas. Se utilizan también sensores SODAR o LIDAR, que son sensores que, bueno, se basan en el efecto Doppler para poder determinar las velocidades y direcciones del viento. Y por hoy también se están utilizando muchos sensores sónicos o anemómetros sónicos también. Entonces, estos son digamos que los sistemas que se utilizan para medir velocidades de viento, pero asociados a eso también se requiere medir la dirección del viento. Para ello se utiliza, por ejemplo, una veleta, que es un elemento electromecánico, que es, digamos que esa es, digamos que la tecnología que nosotros podemos utilizar. Nos pregunta también, Francisco pregunta, cuando hablas de 9.5 megavatios, ¿es por generador? Si colocas 10 generadores, logras entonces 95 megavatios, ¿es correcto? Sí, correcto, Francisco. 9.5 megavatios es la potencia por cada máquina, por cada aerogenerador. Bueno, nos pregunta también Juan Carlos, dice, ¿se han evaluado en los proyectos eólicos actuales cómo han afectado los cambios climáticos actuales en función de los estudios de factibilidad iniciales? A ver, Juan Carlos, si entiendo pues correctamente la pregunta. Sin duda, digamos que si bien se han venido desarrollando muchos proyectos de energías renovables en general, proyectos eólicos, todavía su participación frente a la matriz energética global sigue siendo pequeña. Estamos en el 5.9% de la participación de eólica como tal dentro de la matriz energética. Así que el impacto todavía no se ve reflejado, todavía falta mucho más desarrollo, hay muchísima más oportunidad para seguir implementando proyectos de este tipo, eh, y todavía ese impacto positivo que pueda traer realmente el desarrollo de este tipo de proyectos todavía no está evaluado. Sí se puede evaluar realmente cuántas toneladas de CO2 puedo dejar de emitir y demás, pero frente al global de lo que tenemos hoy por hoy, pues digamos que falta bastante terreno para poder decir que tenemos un impacto positivo en la generación, con este tipo de proyectos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por este espacio. Espero que haya sido de todo el interés y bueno, les deseo una excelente tarde. Muchas gracias.